Vamos a continuar con nuestra serie de cultura de la casa. Y esta semana no me toca compartir a mí, le toca compartir a Víctor. Así que le damos un aplauso fuerte al Señor por la vida de Víctor. Y extienda sus manos, vamos a orar por Víctor. Vamos a darle gracias al Señor por su vida. Ayúdeme, vénganse. Padre, gracias por lo que estás haciendo en la vida de Víctor. Gracias por las puertas que has abierto para que el mensaje corra a través de él. Señor, gracias por este momento. Te pedimos que uses todo lo que has puesto en su corazón para ministrarnos, para instruirnos, para enseñarnos esta mañana. Señor, recibe toda la gloria, toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me ayudan con un pad o con el piano, por favor? Desde el domingo VIP hemos estado hablando acerca de cultura de la casa. Y hoy vamos a hablar acerca de dos códigos que definen nuestro ADN. Como familia tendemos a parecernos a nuestros padres, ya sea por el físico, por actitudes, por algo así. Yo me parezco a mi papá por el peinado, porque fue lo único que me dejó. No me dejó un rancho, ni unas vacas, ni nada. Pero bueno, honro a mi padre por esa herencia magnífica que me dio. Y me parezco a él inevitablemente porque soy su hijo. Entonces nosotros como casa, como familia, nos parecemos, tenemos que parecernos. Y hay ciertas cosas, ciertos rasgos que definen nuestra cultura. Y el día de hoy quiero hablar de dos cosas importantes: sobre la honra y sobre la humildad. Y quiero preguntarte algo. ¿Cuándo es que esas mujeres de casa o las abuelitas, las mamás, sacan la mejor vajilla? En Navidad, cuando vienen, bueno, allá en el norte, cuando vienen los hijos de Estados Unidos y vienen a visitar, cuando alguien importante viene a la casa a comer. Y es que sacamos las mejores cosas, nos ponemos la mejor ropa, el mejor perfume, las mejores cosas cuando alguien importante viene o cuando vamos a estar en un evento importante. Y eso lo hacemos por honrar a las personas. Pero hoy quiero que pensemos un poco en por qué no honrar a los que tenemos cerca. ¿Por qué no honramos a nuestros hijos con lo mejor? ¿O a nuestros padres con lo mejor? ¿Por qué no nos acostumbramos a entregarle lo mejor a los que tenemos alrededor de nosotros? Aunque sea algo cotidiano, aunque sea algo común, tenemos que aprender a honrar a las personas que tenemos cerca. Y eso nos va a ayudar a desarrollar nuestra cultura. Debemos de desarrollar nuestra cultura como iglesia Restauración. Así que honremos dando lo mejor a los más cercanos. Y honra viene de la palabra kabod, que significa darle a alguien el lugar adecuado y la posición correcta. Y otras palabras que también pueden significar honra es tratar a todos como se trata a la realeza. ¿Qué pasaría si por estas puertas entrara la presidente o entrara alguien importante? Es más, ¿qué hizo usted cuando vino Felipe Santos? ¿Cuándo se tomaron foto con él? En cuanto lo vimos, empezamos a tomar foto con él. ¿Qué haríamos si entrara alguien importante para nosotros? Lo buscaríamos para tomarnos una foto. Así que honra es tratar a los demás como se trata a la realeza. En palabras más prácticas es tratar a las personas como las ve Dios.
no como la vemos nosotros, es cómo ve Dios a las personas. Entonces, honrar es ver a Cristo en otros. Todos tenemos una parte de Cristo. Somos diferentes, pero tenemos una parte de Cristo en nosotros. Entonces, mi responsabilidad es ver la parte de Cristo que hay en Irving, la parte de Cristo que hay en Moy, porque todos tenemos una parte de Cristo. Y debemos de entender que honrar es un acto de madurez. Porque entre las emociones y las reacciones hay un puente que se llama madurez. Tenemos que crecer en madurez, y la madurez cuesta. Personalmente, nuestro pastor me ha corregido en bastantes ocasiones. Me ha dicho: oye, Vic, esto que estás haciendo no es correcto o no está bien. Y de pronto eso duele, cala y pero si yo atiendo a la voz de mi pastor, voy a ser perfeccionado y voy a ser madurado, voy a ser perfeccionado por Cristo. Pero si yo pongo una barrera entre las palabras de Él y mi corazón, no voy a crecer. Al contrario, va a haber orgullo, soberbia y cosas que no van a ayudar en nuestra comunión. Proverbios capítulo 13, verso 18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. ¿Cuántos de aquí han sido aconsejados? Si menosprecias el consejo, vas a obtener pobreza y vergüenza, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Debemos de aprender a recibir corrección, a aceptar ser corregidos. El respeto público se muestra fácilmente, pero honrar en lo íntimo, para poder honrar en lo íntimo, tengo que negarme a mí mismo. Tengo que morir a mi carne. Tengo que negar mis deseos. Tengo que morir a mi yo. Mateo 15, verso 8, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aquí es fácil honrar a la gente, pero ¿qué es lo que pasa cuando estamos solos y comenzamos a hablar de alguien? Y comenzamos a hablar un poco más de alguien. Un día mi pastor me dijo: ¿por qué no mejor hablamos de los que estamos aquí y no de los que no están? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de otros sin que estén, estamos deshonrando a las personas. Y estábamos haciendo algunas bromas y él me dijo: ¿por qué no mejor hacemos bromas de los que estamos aquí y no de los que no están? Sí. Y como Johnny no estaba, pues no. Lucas capítulo 16, verso 15 dice: entonces él les dijo: a ustedes les encanta parecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Entonces, no honramos a nuestros hermanos porque lo merezcan. Honramos a nuestros hermanos porque tienen a Cristo. Entonces, cuando yo honro a Oliver, honro a Cristo. Si yo deshonro a Oliver, deshonro a Cristo. Y cuando Cristo no es honrado, Cristo no se mueve.
¿Se acuerdan cuando Cristo no pudo hacer muchos milagros porque no fue honrado? Entonces, si hay deshonra entre nosotros, es un impedimento para que Cristo esté en casa. Romanos capítulo 12, verso 10. Dice: ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. Debemos de aprender a deleitarnos honrándonos unos a otros. Tengo que ver lo mejor que hay en las personas. No puedo estar enfocado en la ofensa, no puedo estar enfocado en lo que hace mal, porque si no, no voy a poder honrar. Tengo que honrar a las personas viendo a Cristo en ellos. Primera de Corintios 12:26 dice: si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Pero ¿qué pasa si alguien llega y celebra la vida del que está junto a ti, pero no celebra tu vida? ¿Te alegras con él o te sientes ofendido? Es que a mí no me dijeron, a mí no me reconocieron el trabajo, no reconocieron lo que estoy haciendo. Honraron al de allá, pero a mí no. Pero tenemos que alegrarnos cuando honren la vida del otro, porque somos un cuerpo, no somos una competencia. Somos parte del mismo cuerpo. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien está enfermo y un órgano no está funcionando bien? Todo el cuerpo es afectado, pero cuando el órgano es sano, todo el cuerpo se alegra. Lo mismo ocurre aquí. Tenemos que alegrarnos si Alfredo está recibiendo honra. Eso, Alfredo, bien. Qué bueno que estás creciendo, qué bueno que Cristo se desarrolla en ti, qué bien. No importa si él hace otras cosas diferentes a las mías, tengo que honrar a los demás. No honramos porque probablemente hemos crecido en ambientes de deshonra, pero tenemos que cambiarlo, tenemos que transformar. Al principio puede ser muy intencional, pero cada vez va a ser más natural. Si no estamos acostumbrados a dar honra o a que nos honren, tenemos que ser humildes para reconocer que necesitamos aprender. Por eso debo de aprender a recibir el consejo, porque si menosprecio el consejo voy a tener pobreza y vergüenza. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre tiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces quizá no puedo honrar a las personas porque estoy ofendido, o porque estoy ofendido con la iglesia. Si algo ocurrió entre Dani conmigo, algo pasó y yo lo ofendí con algo, mi responsabilidad es quitar esa ofensa para poder honrarlo. Y si él se ofendió por algo que yo hice y yo hago caso omiso, es que está exagerando, estoy dejando que la ofensa nos separe, entonces no podemos honrarnos ninguno de los dos. Tenemos que quitar la ofensa. Honrar es pasar por alto la ofensa. Dejemos de mirar los defectos, incluso dejemos de mirar las cosas buenas, porque no todo lo bueno que hacemos significa que estamos honrando a el Señor. Podemos ser muy buenos para trabajar, pero ni siquiera involucramos a Cristo en lo que hacemos. No estamos honrando a Cristo con eso. Entonces debemos de aprender a honrar a las personas, no porque hacen las cosas bien, sino porque Cristo está ahí. El objetivo deberá ser ver a Cristo en otros. Eso provocará el honrarnos los unos a los otros.
Juan, capítulo 5, verso 41 al 44. Dice: la aprobación de ustedes no significa nada para mí. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Verso 43. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Con razón les cuesta creer. Pero a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Honramos a alguien por todo lo que hace, honramos a alguien porque es importante, honramos a nuestro jefe en el trabajo. Hace unos días una de mis hermanas me dijo: el director de la escuela cumplió años y le dio un regalo más, haciéndole la barba. Le dio un regalo. Estaba honrando. Honramos a nuestros hermanos, a los que tienen a Cristo en su corazón. Honra es ver a Cristo y honrar al hermano por lo que tiene de Cristo, no honrar a nuestro jefe, no honrar a las personas de las cuales podemos obtener algo. Eso no es honra. Jesús honra a Pedro después de su resurrección. Cuando la tumba está vacía, dice el pasaje en Marcos capítulo 16, verso 7: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Haz un énfasis en Pedro. Pedro había negado a Jesús. ¿Qué es lo que haces tú cuando alguien te ofende? ¿Quieres verlo? ¿O te quieres alejar? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Y Jesús le había dicho y Pedro le dijo: no te voy a negar. Lo niega y Cristo hace un énfasis en Pedro. Digan a los discípulos y a Pedro que Jesús va a Galilea y que quiere encontrarse con él. Jesús honró a Pedro con eso. Jesús puso una atención en Pedro, quitó la ofensa, quitó lo que pudo haber existido en su corazón, que no existía, pero que en nuestro corazón sí puede existir. Lo quita, se encuentra con Pedro, lo restaura y le confía la iglesia. Gracias, amigo. Pregunta: ¿cómo podemos desarrollar nuestra cultura? ¿Cómo podemos desarrollar esa honra dentro de la iglesia? 3 cosas. Debemos de ser enseñables, debemos de ser diligentes y tenemos que ser pacientes. Enseñables, diligentes y pacientes. Y esas 3 palabras se pueden resumir en una cualidad. Esa cualidad se llama humildad. Necesitamos humildad. Humildad viene de la palabra humus, que significa tierra. Todos somos tierra, para que no te creas tanto. Somos polvo. Somos polvo. Estamos conectados a la tierra. El día que tú y yo dejemos de existir, nos vamos a convertir en polvo. No somos otra cosa. Y eso nos tiene que mantener humildes. No somos importantes, nada proviene de nosotros, nada podemos crear por nosotros mismos. Todo lo que tenemos lo tenemos por la gracia y por la misericordia y por el amor que Dios ha tenido para con nosotros. La familia que tienes no la mereces, el trabajo que tienes no lo mereces, el dinero que tienes no lo mereces, no es tuyo. Es más, el día que te mueras probablemente no se le va a quedar ni a tus hijos, no lo sé. Entonces no te creas tanto, porque somos tierra. Esa es nuestra posición.
No podemos enaltecernos, tenemos que aprender a ser humildes. Proverbios capítulo 15, verso 33 dice: quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honra debe empezar por ser humilde. Filipenses 2, verso 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo tenemos que ver a los demás? Como superiores a nosotros mismos. Así que cuidado con voltear así hacia abajo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Entonces, para poder honrarnos los unos a los otros necesitamos humildad. ¿Qué es humildad? Alguien que me diga, ¿qué es humildad? ¿Otro? ¿Qué es humildad? ¿Nadie? Obediencia, rendición, servir, ¿ok? Humildad es algo totalmente contrario a nuestra carne. Humildad es reconocer que no merezco nada, que todo proviene de Dios. Humildad es que constantemente necesito ser perfeccionado, renovado y perdonado por Cristo. Humildad es reconocer que tengo límites. ¿El mismo Cristo tuvo límites o no? ¿Cómo cuáles? ¿Qué límites tuvo? Piense. Hambre, sus padres, a usar todo el poder. ¿A qué edad comenzó Cristo su ministerio? 30 años resistiendo. Veía a una persona y quería orar y se limitó. Veía a alguien que estaba llorando y se limitó. ¿Por qué? Porque el padre le dijo: comienzas a los 30 años. No se saltaban los procesos, tenía límites. Y sabía que su ministerio iba a durar nada más 3 años y dijo: hasta aquí llego yo y luego vendrá el Espíritu Santo. Eso es humildad. Reconocer que tienes límites tú también. Reconocer la gracia en otros. Porque donde yo termino, otro empieza. Nos complementamos, no somos una competencia, somos diferentes. Y eso nos tiene que hacer humildes. No tenemos la misma fuerza, no tenemos la misma capacidad, no tenemos los mismos dones, somos diferentes. Dice Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice Cristo: aprendan de mí. Aprendan de mí que soy manso. Manso viene de la palabra praus, que significa caballo de guerra. Y lo compara con algo así: el caballo de guerra puede arrancar cuando él quiera. Pero ¿sabes cuándo arranca? Cuando el jinete le da la orden. Cristo era como un caballo de guerra, pero el jinete es el Padre. Retenía su autoridad, retenía su poder. Eso es manso, eso es mansedumbre. Retener, poder hacer algo y te detienes, tienes dominio propio. Aprendan de mí que soy manso y que soy humilde. Cristo es el molde. Si nos metiéramos en el molde que es Cristo, ¿encajaríamos o quedaríamos?
¿Nos falta forma? ¿Entraríamos o somos moldes totalmente diferentes? Cristo es el molde, Cristo es la estatura del varón perfecto y tenemos que ir hacia allá. La humildad de Cristo quitó la separación que había entre nosotros y el Padre. La humildad de Cristo fue para mi beneficio, fue para tu beneficio. Entonces, la humildad es el puente. La humildad es un puente que nos va a ayudar a vivir la cultura del reino porque acorta la distancia. Estábamos alejados de Dios, pero vino Cristo con su humildad y quitó la distancia, quitó la separación que había. Entonces, si yo no soy humilde y tengo orgullo, lo único que voy a causar a mi alrededor van a ser problemas. Y los problemas generan separación. Los problemas generan estrés. Pero Cristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde, y van a tener descanso para su alma. ¿Por qué voy a obtener descanso para mi alma? Porque nosotros habíamos ofendido a Dios, pero Cristo en su humildad quitó esa ofensa, la cargó, la quitó para tener acceso nosotros al Padre. Entonces nosotros, si somos humildes, si Suriel me ofende a mí y yo tengo humildad en el corazón, quito esa ofensa y quito la separación que hay entre nosotros. Pero no se trata de nosotros, se trata del cuerpo. La humildad quita la ofensa entre el cuerpo. El cuerpo tiene que estar unido, no tiene que estar separado. Separado no puede funcionar. Si estás separado, no eres parte del cuerpo. Romanos capítulo 12, del 3 al 5. Dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado. Háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Todos tenemos una medida. No podemos rebasar esa medida. Entonces debemos de ser conscientes, debemos de aceptar nuestros límites. Y no me debo creer más de lo que realmente soy, pero tampoco me debo creer menos de lo que soy. Oye, qué bien predicaste hoy, qué bien tocaste. No. Eso también se puede convertir en orgullo. Disfrazamos eso y estamos actuando mal. No. Cuidado. Reconozco mi límite, reconozco la medida que Dios ha depositado en mí. ¿Cómo lo hago? Aceptando que somos diferentes. Aceptemos la medida que Dios nos dio. Humildad es reconocer la medida que hay en los demás. Porque seguramente la medida que hay en otros es mayor a la tuya. Y está bien, no está mal. No está mal. Somos diferentes. Dios así nos diseñó, así nos hizo. En alguna ocasión sentí que Dios me preguntó: Víctor, ¿quieres que te quite lo tartamudo? Y estás como que... ay. Y me dijo: yo confío en ti.
Dije, no, pues si tú confías en mí, haz los pacientes a los demás. Extiéndelos poquito. Que sean que no me quieran adivinar cuando hablo. Que no me digan respira, respira. Que no me digan tranquilo. Piensa bien lo que vas a hablar. Haz los pacientes a ellos. Si tú me escogiste así, pues dale, pues dale. Esa es mi medida. Gracias, Wick. Me restauró. Dando material. Proverbios capítulo 29, verso 23 dice: el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Entonces no tenemos que ser envidiosos por lo que él tiene. No puedo vivir comparándome con los demás. No puedo compararme con otros. Tengo que aceptarme. Tengo que ver lo que Cristo depositó en mí y también honrar. Debo de honrarme a mí mismo. No por mí, es por Cristo que habita en mí. Así como honro a otros, también tengo que honrarme a mí. No debo de envidiar, no debo de comparar. Está bien que quiera desarrollar, que quiera crecer, pero no pretender ser igual a o mejor que, porque no estamos compitiendo, nos complementamos. Un ejemplo de humildad es cuando Cristo les enseña a orar a los discípulos y les dice: vamos a comenzar así. Padre nuestro. ¿Te imaginas la humildad de Cristo para compartir al Padre y ponernos al mismo nivel que Él? Padre nuestro. Mi Padre es tu Padre. Humildad. Cristo tiene comunión con los humildes. Cristo tiene comunión con los humildes y a los orgullosos los resiste. A ver, chiquitito, a ver. Cantas muy bonito, oras muy bonito, hablas muy bonito, pero tu corazón está lejos de mí. Yo tengo comunión con los humildes. Proverbios capítulo 11, verso 2 dice: el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Entonces yo no puedo honrar a las personas quizá por el orgullo que todavía tengo en mi corazón. Necesito desarrollar la humildad. La humildad trae sabiduría. Diga junto conmigo: necesito ser formado. Necesito ser formado. Constantemente necesitamos ser formados. Como el pastor nos enseña esa frase: no he llegado todavía. ¿Cómo es? No, se me fue. A ver. No estamos donde estábamos, pero no hemos llegado a donde vamos. ¿Se la aprendió? A ver, ¿cómo era? Necesito ser formado. Necesitamos ser formados, y para eso, para ser formados, tiene que entender esto: que si su hermano le ofende, que si su hermano no se comporta como usted espera, él también está siendo formado. Por eso tenemos que ser pacientes. Debo de ser enseñable. Debo de ser diligente. Tengo que tratar de crecer, de pensar bien lo que hablo, cómo actúo, cómo hago las cosas. Pero tengo que ser paciente con los demás.
¿Tratamos a los demás con la honra que se merecen? Piénsalo. ¿Tratamos a los demás con la honra que se merecen? ¿Nos esforzamos por ver a Cristo en los demás? Efesios capítulo 4, del 11 al 13. Dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Constantemente estamos siendo formados, estamos siendo enseñados, y debemos de entender esto: el orgullo y la deshonra provocan daño y separación. La honra y la humildad provocan unidad en el cuerpo. Entonces, cada vez que actuemos, cada vez que hagamos algo dentro y fuera de la iglesia, cada vez que hables de alguien que pertenece a otra iglesia, cada vez que hables de un pastor que es de otra iglesia, piensa bien lo que vas a decir. Cuando te sientes en una mesa, piensa bien en tus palabras, porque los seres humanos somos los únicos que tomamos sin tener sed, comemos sin tener hambre y hablamos sin tener nada bueno que decir. Ten cuidado en qué mesa te sientas. Ten cuidado de tus conversaciones, de tu comportamiento, que la gente no tenga nada malo que decir de ti. Imita lo bueno, sé leal, sé bondadoso, compórtate como Cristo, porque la deshonra y el orgullo trae separación, pero la humildad y la honra trae unidad en el cuerpo de Cristo. No somos competencia de la iglesia que está aquí atrás. Somos diferentes partes del cuerpo. No somos ni mejores ni peores, somos diferentes. Nos complementamos, no somos competencia. Formamos parte de un mismo cuerpo con diferentes funciones. Honremos a las personas. Hablemos bien de todos. Cubre las heridas. Cuando José de Arimatea ve el cuerpo de Jesús, ¿cómo estaba el cuerpo de Jesús? Maltratado, lleno de heridas. Y José de Arimatea, ¿qué pide? ¿Qué dice? ¿Puedo bajar el cuerpo? ¿Y qué hace con el cuerpo de Cristo? Lo envuelve. Envolvió las heridas. Cubrió las heridas que tenía el cuerpo. Cubre las heridas que tiene el cuerpo. Cubramos las ofensas que tiene el cuerpo. Cuando tú honras a la gente, cuando tú eres humilde, cubres las heridas que tiene el cuerpo. No encubrir. Tratar de sanar, de quitar la ofensa y de sanar esa herida, esa ofensa. Restaurar al cuerpo, sanar al cuerpo, no esconderlo. Eso va a traer sanidad y unidad a la casa. Y cuando hay honra y humildad, Cristo quiere estar. Comienza a honrar a Cristo y a ser humilde en tu propia casa, para que Cristo quiera estar. Y se escuchó que Cristo estaba en casa, Marcos 2. Que se escuche de nuestra casa que Cristo está, pero también en cada una de nuestras casas que Cristo está. Humildad y honra. Proverbios 27:17 dice: el hierro se afila con el hierro, y el hombre al relacionarse con el hombre
Entonces, las relaciones interpersonales desarrollan nuestro carácter. Mi mamá llega a la iglesia tarde y se va temprano para no hablar con nadie. Es que ¿para qué, mijo? Ay, no. Así mira, no veo a nadie, no hablo con nadie, no me preocupo por nada, no me dice nada a nadie, no peleo con nadie, como digo yo, ¿y eso qué? Las relaciones interpersonales desarrollan nuestro carácter. El asunto es cómo voy a responder ante esas cosas. Cuando Gerardo se sienta ofendido conmigo, ¿cómo vamos a responder ante eso? Cuando alguien venga y nos corrija, ¿cómo vamos a responder ante eso? ¿Nos vamos a ofender o lo vamos a aceptar? Una persona madura lo acepta. Y aunque no lo entienda, lo acepta y lo corrige. Porque es humilde y porque honra. Las conversaciones que tenemos, por ejemplo, el pastor y yo, no son las mismas que teníamos de hace un año. Y por WhatsApp menos. Cada vez hay menos memes, ¿sí o no? Y me lo dijo una vez y lo entendí. Ahora no tengo a quién enviarle memes por Instagram, porque pues ya no tiene Instagram. Pero eso me ha perfeccionado a mí. Tengo que aprender a recibir el consejo para ser perfeccionado. Cuando alguien te ofenda, aquí dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, acuérdate, tengo que ser humilde, tengo que ver a Cristo en ellos para poder honrarlo. Tengo que ver lo mejor que hay en Él. Efesios capítulo 5, del 15 al 18. Dice: tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace. ¿Sí lo escuchó? Se lo leo otra vez. Vivan como gente que piensa lo que hace. Y no como necios. Voltea con el de enseguida y dígale: no seas necio. Aprovechen cada oportunidad que tengan para hacer el bien. Entonces, cuando alguien me ofende, cuando alguien me lastima, cuando tengo algo contra alguien, tengo que aprovechar la oportunidad para desarrollar a Cristo en mí, para que Cristo crezca en mí. Entonces, cuando salgas por esta puerta y algo suceda, no pienses en reaccionar rápidamente. Piensa, ¿cómo le hago para ser humilde? ¿Cómo le hago para honrar a esta persona? ¿Cómo le hago para ver a Cristo adentro de Moisés? Tiene rato que me estás viendo. Es que estás de frente, mijo. Te me acomodaste. Hoy te honro, mijo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le voy a hacer? Tengo que pensar bien lo que voy a hacer. Tengo que pensar bien lo que voy a hablar. Piensa antes de hablar. Les digo a mis hijos: los que aman a Dios piensan bien lo que van a decir. Aprovechen cada oportunidad que tengan para hacer el bien. Cuando te ofendan, es una oportunidad para responder como se debe, para manifestar la cultura. Cristo un montón de veces pudo haber hecho un montón de cosas. Hasta ahorita puede hacer un montón de cosas para con nosotros, porque Él es justo, porque Él lo sabe todo, porque sabe todas las cosas que hacemos y sigue siendo humilde, sigue siendo misericordioso y no nos castiga, nos da otra oportunidad y otra y otra y otra, y sigue confiando en nosotros.
Aprovecha cada oportunidad que tengas para hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean necios, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Ok, estoy en medio de esto. Estoy en medio de esta ofensa. Hay una situación difícil aquí. Ok, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? Señor, tu palabra dice que tú me quieres hablar y que tengo que pensar bien lo que tengo que decir. A ver. Ayúdame a entender cómo tengo que comportarme. No me quiero comportar como un necio. Ayúdame, desarrolla mi carácter, hazme humilde, enséñame a honrar a los demás. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo que los llene y los controle. Permite, dice, permitan. Dale el permiso de que sea el Espíritu Santo que te llene y te controle. Quizás no eres humilde porque el Espíritu Santo no te controla, porque no le has permitido que te controle. Tus palabras, por eso a veces salen groserías. Si les preguntamos a tus hijos, ¿cuántos de sus papás dicen cosas malas en casa? Los traemos, pastor. Un día en una escuela preguntaron a los niños, ¿cuántos de sus papás manejan mientras hablan por el celular? ¡El mío! Y era un tránsito el que me estaba preguntando y todos los papás. Lo mismo aquí, si le hablamos a tus hijos o a nuestros hijos y les preguntamos cosas, vamos a quedar expuestos. ¿Por qué? Porque no dejamos que el Espíritu Santo nos llene y nos controle. Necesitamos humildad, necesitamos aprender a honrarnos los unos a los otros. Efesios 5 nos pone la vara alta, habla de cómo tenemos que comportarnos como iglesia, cómo tenemos que ser perfeccionados. Y es hacia donde vamos. No hemos llegado, pero es hacia donde vamos y algún día lo alcanzaremos. Por la misericordia, por la gracia y por el amor que Cristo tiene para con nosotros. Cierra tus ojos. Padre, enséñanos a ser humildes. Padre, danos gracia para poder ser enseñables, para poder ser diligentes, para poder ser pacientes, para poder honrarnos los unos a los otros. Que siempre que nos veamos entre nosotros podamos ver a Cristo, que no veamos la ofensa, que no veamos los defectos, que no nos comparemos con los otros, que no seamos envidiosos con los demás, sino que veamos que Cristo está en ellos. Que nos podamos honrar, que podamos crecer en humildad, en unidad, para que tú te sientas como en casa, que quieras habitar entre nosotros, que podamos quitar de nuestro corazón la deshonra, el orgullo, la soberbia. Danos humildad para ser corregidos, para ser cambiados, para aceptar lo que somos, para aceptar nuestros límites, la medida que tú has depositado en nosotros. Haznos humildes para eso. Haznos crecer. Haznos crecer, que no seamos estorbo para los demás. Haznos crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy convencido que Dios provoca los momentos
oportunos para evidenciar lo que está dentro de nosotros. Isaías describe el momento en el que el lucero de la mañana es separado de su asignación, en el que Luzbel es separado de la asignación. Y la Biblia dice el momento y dice, se halló maldad en él. Y a veces pensamos que la maldad se ve con ira, con coraje, y nos imaginamos, porque nos lo imaginamos o porque alguien lo dibujó de esa forma, al diablito con cuernos y cola y rojo y ardiendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero la realidad es que la maldad que se halló en Satanás era muy evidente y no era violencia, era orgullo. Entonces, cada vez que nosotros estamos siendo orgullosos, Dios nos está resistiendo y estamos evidenciando que lo que está dentro de nosotros todavía necesita ser corregido. Y para eso existe la honra y la humildad. La honra es el cincel que Dios usa para formar a Cristo. Y la humildad es el bálsamo que Él usa para limpiar el dolor de la corrección. ¿A cuántos los han corregido alguna vez? Y si alguien te ha corregido alguna vez y algo pasó dentro de ti, ese es dolor. Pero la humildad es el bálsamo que Dios utiliza para decirnos, te conviene, todo va a estar bien. Ahora, otro asunto importante es que la humildad que Jesús nos dice, solamente en dos momentos la Biblia nos invita en la historia y en el testimonio de Jesús a que aprendamos algo de Él. Todas las demás cosas están dentro de nosotros por la vida de Cristo y Él provocará el momento para que salgan. Pero hay dos cosas. Uno es enséñanos a orar. Los discípulos le dicen enséñanos a orar. Y Jesús toma un tiempo y les enseña para orar. Mateo capítulo 11, Él dice aprendan de mí. Son dos momentos. Uno tiene que ver con la oración y otro tiene que ver con la humildad. Entonces, tú y yo necesitamos a Dios para ser humildes. La humildad no es un patrón de conducta. No es el que navega con sí, hermano. Eso no es humildad, eso es orgullo disfrazado. Eso es alguien que no le gusta que lo celebren. No te gusta que te celebren porque probablemente dentro de ti todavía hay orgullo y sabes que si alguien te celebra vas a brincar y vas a decir, aquí si yo no estoy todo se cae. Necesitamos a Dios para caminar en humildad. Necesitamos a Dios para honrar a nuestros hermanos. Así que yo quiero que te pongas de pie. Y para nosotros hay algo importante como familia: ser enseñables, ser diligentes, ser pacientes. Son herramientas que Dios pone en nuestras manos para desarrollarnos en honra y en humildad. Pero hay un espacio como familia, como iglesia, muy evidente y muy útil para desarrollar esto. Un área que tenemos dentro de la iglesia que es para nosotros muy importante, obviamente es el desarrollarlo, y eso solamente podemos desarrollar la honra y la humildad cuando vivimos en comunión unos con otros. Solitos, siempre lo hemos dicho, solo en tu casa tú no estás ejercitando realmente nada. Eres tú solo y tú te aplaudes y a veces hasta celebras de más lo que realmente somos, como decía Víctor, leía en la palabra. Pero Dios está levantando líderes aquí en la casa, líderes de grupo, conexión, que el Señor está levantando, no los estamos eligiendo nosotros. Dios nos muestra cualidades que cuando nosotros nos hemos acercado a ellos, ni siquiera ellos mismos las ven. Y les ha dado mucho temor dar el paso, pero hemos visto cómo Dios ha honrado su vida al tomar la decisión y aceptar dirigir a otros. Hemos hecho muchos cambios este año en grupos, les hemos pedido a algunos específicamente, ya tienes 3 años en una casa, necesitas salir de esa casa
y venirte a otro lugar. Nos salimos de casa de Johnny Ross, no se ofendieron, ¿verdad? Porque nos salimos de su casa. Amén. Y estamos llegando a otros lugares, abriendo nuevos grupos, grupos gigantes que decidimos, vamos a crecer y vamos a multiplicarnos, no podemos quedarnos aquí encerrados. Y Dios está usando a esos líderes para que podamos desarrollar honra y humildad. Una vez comentamos, el que se siente muy grande para ser dirigido es muy pequeño para dirigir a alguien más. Y a veces nos encanta ver en alguien y quisiéramos a un super líder para que nos dirija, ¿verdad? Pero Dios nos hace honrarlos y a caminar en humildad con ellos, aún con sus defectos. Se los dijimos el otro día, ellos no tienen todas las respuestas, pero tienen un corazón dispuesto a ser dirigido por Dios para dirigirte a ti. Y Dios te puso el líder que necesitas tener. Y así que podemos honrarlos, agarrarles de la mano porque también pasan sus cositas y ahí siguen. Y así que pues queríamos decir eso, ¿verdad? Claro, queremos animarte a que si tú formas parte de la familia y formas parte de un grupo Conexión, no desaproveches la oportunidad de desarrollar honra y humildad en tu corazón, honrando y siendo humilde con los líderes que Dios ha puesto frente a ti. No desaproveches esa oportunidad. No son perfectos, no los honramos porque son perfectos, los honramos porque hay una medida de Cristo en ellos que no está en mí. Somos humildes porque nos necesitamos los unos a los otros. El peor error, escúchame bien, mira, el peor error que tú y yo podemos cometer en la vida es, yo platicaba con Adolfo, que es nuestro coach, hace unos días, y yo le decía, bien amigo, yo creo que el peor error que la humanidad puede cometer es el orgullo, es la raíz de todos los males. En el momento en el que yo me siento autosuficiente, en el momento en que yo me siento independiente, en el momento en que yo siento que tengo todas las respuestas, que yo puedo solo, que no necesito de nadie, que pónganme lo que sea enfrente, yo voy a poder con eso. En ese momento estás cavando tu propia tumba. Te estás poniendo una lápida encima que tarde o temprano te va a aplastar, porque antes de la caída viene la altivez. Entonces todo ese que se siente acá, estás a un paso de ser aplastado. Por eso Dios nos hace vivir en familia. Por eso Dios nos hace habitar en comunidad, para que nunca le abramos la puerta al orgullo y siempre querramos desarrollar en nuestro corazón honra y humildad. Cuando tú y yo caminemos fuera de estas puertas y alguien te pregunte, ¿y por qué vas a Iglesia Restauración Cancún? No, porque el pastor predica bien chido. No creo que esa sea una buena respuesta. No, porque el equipo de alabanza canta bien. No creo que esa sea una buena respuesta. Porque las instalaciones están padrísimas. Todavía no. Hay que venir cuando llueve, ¿verdad? Porque a su máquina. Vamos a hacer la reunión afuera el día que llueva, a ver cómo. No. Que cuando alguien nos pregunte ahí afuera, ¿por qué vamos a Iglesia Restauración Cancún? Porque encontré un lugar donde puedo desarrollar honra y humildad, donde me ven